Hola familia, Dios les bendiga. Continuamos estudiando el libro del profeta Joel y estamos en el capítulo número 3, que es el último, y también hoy estudiaremos los últimos versículos de este capítulo, que son del versículo 17 al 21. Y el tema que hoy estaremos aprendiendo es la esperanza de las bendiciones eternas. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, continuamos firmes en la fe porque tenemos una esperanza eterna, que un día podamos estar con Él en los cielos por la eternidad. El profeta Joel también está llevando al pueblo, al reino del sur, a que su mente, sus pensamientos, su corazón esté siempre apuntando hacia la eternidad, hacia esa esperanza de las bendiciones eternas. Por eso es que Joel les habla de que va a restaurar todo, pero lo va a restaurar para siempre. No de esas restauraciones o de esas bendiciones que solamente cubren cierto tiempo en este plano terrenal, sino que verdaderamente después de que sus enemigos sean destruidos, como ya hemos aprendido las semanas pasadas, Dios viene a traer una restauración a su pueblo, a Judá, a Jerusalén, pero ahora va a ser para siempre. Y lo más importante, familia, es que la realidad de Dios va a ser conocida. Vamos a poder verlo cara a cara. La morada de Dios también va a ser conocida. La congregación de los creyentes va a ser perfecta. La productividad de la tierra va a estar al máximo. La habitación de Judea y Jerusalén será para siempre. Y la base para la salvación del pueblo de Dios es declarada. Esto es lo que vamos a aprender en estos últimos versículos del capítulo 3 de Joel. Pero antes de continuar, familia, oremos. Amado Dios, nos ponemos en tus preciosas manos, Padre. Gracias, Dios, porque tú nos declaras, Señor. Nos animas con tu palabra, Señor. Y como nosotros sabemos que tú eres fiel, que tú eres un Dios de verdad, y que todo lo que tú dices cumple, Señor, nosotros estamos expectantes, estamos anhelando ese tiempo, Señor. Y creemos, Padre, que un día experimentaremos todo lo que hoy, Señor, aprendemos y enseñamos. Hoy todo lo que sabemos, Padre, y en la cual está puesta nuestra confianza, un día será una realidad, Señor. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, familia, este es el último tema, la última clase del profeta Joel. Y estaremos estudiando del versículo 17 al 21. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios al versículo número 17, que dice así: Conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Lo que veíamos en la introducción, familia, la realidad de Dios va a ser conocida, la realidad de la morada de Dios también será conocida, y la congregación de los creyentes va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque dice que conoceremos, y en el caso del pueblo de Israel, conocerá que Jehová es su Dios. Después, obviamente, esto es después de la destrucción de las naciones y la liberación de Israel, enseñará al pueblo que el Señor es su Dios. ¿Por qué? Imagínate después de estar experimentando, viendo, escuchando la voz de Dios, van a quedar asombrados y se van a dar cuenta que verdaderamente Jesucristo es Dios y que es su Dios por siempre, y que es el Dios de esta nación y obviamente de todos los que hayan creído en Jesucristo durante ese periodo de tiempo. Ahora, también vemos que va a ser conocido el lugar donde Dios va a morar. Dice que Él
habitará en su santo monte, en Jerusalén, y que Jerusalén también será santa, es decir, puesta aparte, consagrada eternamente a Dios. Ya dice que extraños no pasarán más por ella, es decir, para atacarla ni para profanar a la santa ciudad como hasta hoy continúa siendo, ¿verdad? Jerusalén, todos los judíos son motivo de burlas y son atacados, ¿verdad? Son profanados. Pero dice que llegará el momento en donde va a ser santa, o sea, apartada, consagrada, pero para siempre para Dios. Ya no va a permitir que ningún extraño abuse de ella. Obviamente, sí van a continuar llegando extranjeros, es decir, gentiles, personas que son no judías, pero con el fin de adorar en ella a Jehová. Acompáñame a leer Zacarías capítulo 14, versículo 16, y dice así: y todos los que sobrevivieren de las naciones y vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Van a seguir llegando, pero ya no con esta finalidad de abusar de Jerusalén o de Judea, de sacar provecho de ella, de pasarse de listos. Ahora van a llegar las demás personas de las demás naciones para adorar a Dios, al Rey. Acompáñame a leer versículo 18, que dice así: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Sigue ahora una imagen de una fertilidad extrema, ¿verdad? Lo que mencionábamos también, que la productividad de la tierra va a estar al máximo, va a ser completamente fértil, va a haber abundancia, va a haber prosperidad en cuanto a la ganadería, en cuanto a la agricultura. Recordemos que la nación de Israel, estas zonas, hablando del valle de Sittim, se conoce como Acacia, y este lugar es conocido porque es árido, es seco. Imagínense que lo que es árido, seco, va a ser fértil. Eso es maravilloso. Esa es la esperanza de las bendiciones eternas a lo cual Joel está llevando al pueblo de Israel, específicamente a Judá, a que contemplen la grandeza de Dios y que Dios no miente y que lo que Él quiere es lo mejor para su pueblo. Para nosotros como iglesia también Dios quiere lo mejor, y nosotros también debemos de poner nuestra esperanza en las cosas de allá arriba, en lo eterno, no en las cosas temporales de este tiempo, de este mundo. Recordemos que en Éxodo, ¿verdad? A Jerusalén se le conocía, o a Canaán se le conoce como la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos aquí en el versículo número 18 que los montes destilarán mosto. En otras palabras, es que va a haber abundancia de vides, ¿verdad? Recordemos que el mosto o el jugo de la uva proviene obviamente de las uvas, y las uvas provienen de las plantas que son las vides o los viñedos, y todo esto va a haber en abundancia, y esta representa gran fertilidad para la tierra. O sea, va a haber abundancia de plantas y de agricultura en el área agrícola. Dice que también los collados fluirán leche. Esto habla de abundancia en las manadas y rebaños, todas aquellas que producen leche, como las cabras, ¿verdad? Las vacas, todo aquello que genera alimento para el ser humano. Pero esto va a ser para siempre, familia. Tanto habla de una prosperidad y una bendición, que imagínate, para alimentar tanto ganado tiene que haber muchos pastizales. Va a haber.
todo eso. ¿Por qué? Porque la tierra va a ser fértil. Y dice que también una fuente brotará de Jerusalén o del templo del Señor. Regará, el valle de Sittim. Sittim significa acacias, árbol que crece solamente en regiones áridas, lo que significa que hasta el árido desierto será fertilizado por la bendición procedente de Jerusalén. Leamos qué dice Zacarías capítulo 14, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. ¿Por qué? Porque solamente hay aguas en un solo periodo de tiempo, en una época del año. Pero aquí dice que no va a haber, no va a importar la época del año. Aquí va a haber agua todo el tiempo. No importa que sea tiempo de seca o tiempo de primavera o tiempo de invierno, va a haber agua todo el año. Y esta agua va a correr desde en medio del templo. Va a venir de Jerusalén y va a alimentar y va a bendecir a todas las naciones. Las aguas fluyen de un lado para el Mediterráneo y del otro para el Mar Muerto, cerca del cual estaba el valle de Sittim. Vuelvo a recalcar, esto da a entender que lo que ahorita es árido, seco, ahorita desafortunadamente en muchos estados de nuestra nación, hablando de México, hay escasez de agua, porque hay abuso por muchas empresas que solamente buscan su propio beneficio sin importar si mucha ciudadanía, mucho pueblo, hablando de México, se queda sufriendo por falta de agua. Y los que tienen agua, los que les llega de a poquito ciertos días de la semana y por un periodo de tiempo muy corto, están pagando muchísimo dinero por obtener agua. Esto hablando de nuestro país. Ahora, hablando de Israel, también ellos carecen de agua. Pero aquí va a haber agua. Y esta agua va a sanar a las naciones. ¿Por qué? Porque dice que esta va a desembocar hasta el Mar Muerto. Y el agua del Mar Muerto está muy concentrada en sales, en minerales, que es imposible beber de ella, y mucho menos que haya vida en ese mar, o sea, que haya animales como peces que estén ahí nadando en medio de estas aguas. Pero para ese tiempo va a haber abundancia de fauna, en el sentido de que va a haber animales en este mar, en el Mar Muerto. De ese mar van a poder tomar. ¿Te imaginas lo maravilloso y lo extraordinario que es nuestro Dios con tal de bendecir a su creación, a su pueblo, a sus hijos? Continuemos estudiando la palabra de Dios, familia. Dice en el versículo número 19: Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado. Pero la injuria hecha a los hijos de Judá, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Ahora, Egipto bajo Sisac despojó a Jerusalén bajo Roboam. O sea, teniendo este rey Jerusalén, Roboam, que fue hijo de Salomón. Egipto, cuando estaba en este periodo en este tiempo bajo el gobierno de Roboam, Egipto tomó los tesoros del templo y de la casa del rey, y subsecuentemente a la cautividad de Egipto bajo los Ptolomeos infligió varios perjuicios a Judea. O sea, Egipto fue gandalla con Judá o con Jerusalén. Hablando de Edom, este fue sojuzgado por David, pero se rebeló en el reinado de Joram, y en toda oportunidad subsecuente trató de perjudicar y agravar a Judá.
Estas naciones representan la maldad de todas las naciones de alrededor de Israel. Estas naciones también, espiritualmente hablando, para la iglesia, para nosotros los cristianos, Egipto nosotros sabemos que es como un tipo del mundo, ¿verdad? De donde Dios nos ha sacado, de donde Dios nos tomó cuando venimos al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes estábamos esclavos a nuestros deseos, a nuestro pecado. Egipto viene a representar ese sistema, al mundo, al pecado. Y Edom viene a representar nuestra carne, que también nos dejamos siempre a veces gobernar por ella. Preferimos hacer lo que nuestra carne, o sea, nuestras pasiones pecaminosas nos piden. La palabra de Dios en Gálatas dice que siempre hay una lucha contra la carne y contra el espíritu. Nosotros tenemos que siempre estar del lado del espíritu. Tenemos que sembrar en el espíritu para que cosechemos vida eterna. Porque si sembramos para la carne, cosecharemos muerte. Entonces, es maravilloso y es verdaderamente importante entender que un día nosotros ya no vamos a estar luchando contra el mundo, familia. Contra esta influencia. Ya no vamos a estar peleando contra nuestra carne también, siempre sintiéndonos mal, ¿verdad? Porque aunque queremos hacer las cosas que a Dios le agradan, terminamos haciendo cosas que le agradan a nuestra carne. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo bueno que quiero hacer, eso no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios, Jesucristo, por medio de su obra, y el día que nosotros seamos resucitados, ¿verdad? Antes de la gran tribulación, antes del juicio, nosotros seremos transformados, dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos. Dios nos va a resucitar y nos va a dar unos cuerpos gloriosos para que podamos estar con Él en el paraíso. Ahora, es maravilloso que también al pueblo de Israel Dios le dice que va a destruir completamente a sus enemigos, con los cuales él siempre ha tenido conflictos por todo el largo y ancho de la historia. Y por fin ellos van a ser libres completamente. Acompáñame a leer el versículo número 20. Dice: pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. En tanto que las naciones alrededor serán desoladas, Judea y Jerusalén florecerán para siempre, ¿verdad? Acaba de hablar el versículo 19 que Egipto y Edom serán desolados como desiertos, serán destruidos. En otras palabras, o sea que Jerusalén ya no tendrá más enemigos en este sentido. Y sin embargo, a diferencia de las demás naciones, Jerusalén florecerá. En lugar de ser desértica, ahora va a florecer. Y esto quiere decir que va a ocupar para siempre ese territorio del cual Dios le entregó desde hace muchos siglos, pero que también va a tener prosperidad, y todo eso va a ser de manera continua. Dios es bueno. Dice que por generación y generación, es decir, un periodo sin fin, por la eternidad, ellos van a habitar para siempre su territorio, el cual les pertenece porque Dios se los entregó. Versículo 21. Quitaré de Judá dice, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Es decir, que Dios va a quitar de Judá su enorme culpa, representada por la sangre derramada como el colmo de sus pecados. Por eso es que limpiará la sangre de los que no había limpiado. Esto es la base de la salvación para el pueblo de Dios, que crean en Jesucristo. Él es el único que puede limpiarlos de sus pecados. Isaías capítulo 1 versículo 15 dice así:
Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. En un sentido general, familia, nosotros todos somos culpables de homicidio porque en algún momento hemos odiado. Y sobre todo porque hemos pecado y al único que hemos ofendido es a Dios. Recordemos que Jesucristo puso un estándar más alto, ¿verdad? Al cumplir sus mandamientos. No simplemente es físicamente llegar y matar a alguien. Dijo que si nosotros odiamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, nosotros estamos siendo unos homicidas, siendo unos asesinos. Entonces, de esta manera nosotros venimos a ser culpables delante de Dios y necesitamos que sean limpiados, sean lavados nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? También que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién es el que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? Dios. Dios, por medio de Jesucristo. Por eso es que aquí dice que Él limpiará la sangre de los que no había limpiado. El Mesías salva del castigo. Jesucristo en ese momento es el Mesías que estaba esperando, que obviamente nosotros como creyentes, como cristianos, sabemos que Jesucristo ya vino y murió por nuestros pecados, pero en ese momento el pueblo judío realmente se va a doler, se va a lamentar delante de Él porque sus padres lo habían crucificado y no reconocieron que Él era el Mesías, el cual las Escrituras prometían. Por eso es que Jesucristo lavará sus pecados, los limpiará, porque Él los va a salvar del castigo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 21? Dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo ama a su pueblo, ama a los judíos, ama a Israel. Por eso Él vino a morir, para que ellos se salvaran, para que vieran el cumplimiento de las Escrituras. Pero como ellos lo rechazaron, dice la palabra de Dios en Juan, que a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. Mas a los que creen en su nombre y lo reciben, Él les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Gracias a ese rechazo del pueblo de Israel, a su Mesías, a Jesucristo, nosotros ahora podemos formar parte de la familia de Dios. Ahora nosotros somos su iglesia, porque el evangelio se ha extendido a todas las naciones. Nosotros también tenemos que continuar compartiendo la palabra de Dios para que no solamente se libren del juicio, ¿verdad? No solamente se libren del castigo o del infierno, sino principalmente nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios para que también ellos compartan juntamente con nosotros estas bendiciones eternas. Esta es nuestra esperanza, familia, y esta misma esperanza nosotros tenemos que compartir con los demás. ¿Por qué? Aunque para el pueblo de Israel esto va a ser una realidad, porque todavía no llega el momento. Ellos ahorita ya están reuniéndose, ya están reconstruyendo sus ciudades, ¿verdad? Ellos ya legalmente ya son considerados una nación a partir del año 1948, pero van a volver a ser esparcidos cuando sea el día o el periodo de la gran tribulación. Pero una vez más Dios los va a volver a reunir y va a destruir delante de ellos a sus enemigos, y después les va a introducir al reino milenial, en el cual ellos van a poder disfrutar de todas estas bendiciones. Pero es necesario que ellos crean en Jesucristo, como acabamos de leer, que ellos sean limpiados, ¿verdad?, de esa sangre, de esos pecados.
Nosotros, familia, también tenemos que creer en Jesucristo y mantenernos firmes. Para nosotros es maravilloso porque ya empezamos a disfrutar esa bendición eterna. Nosotros ya empezamos a disfrutar un nuevo comienzo en nuestras vidas. Nosotros ya empezamos a disfrutar de esas grandes bendiciones de parte de Dios para nosotros. Como dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Para nosotros, los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo, todas las cosas ya han sido hechas nuevas. Y lo más importante, que nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque lo viejo, nuestro pasado, nuestros pecados, Dios ya no los toma en cuenta. ¿Por qué? Porque Jesucristo recibió el castigo que tú y yo merecemos o merecíamos. Por el hecho de confiar en Jesucristo, por el hecho de creer que Él tomó nuestro lugar. Ahora nosotros debemos permanecer así. ¿Para qué? Para que un día también, juntamente con el pueblo de Israel, estemos por la eternidad con Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6? Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso somos nosotros. En el día, en el momento que venga Jesucristo por su iglesia, en otras palabras, cuando sea el rapto, esa es la primera resurrección. Si nosotros estamos muertos físicamente en ese momento, cuando Jesucristo venga, los que estén viviendo van a ser transformados, pero nosotros, o los que hayan muerto en Cristo, dice que van a experimentar la primera resurrección y sus cuerpos van a ser glorificados. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Nosotros reinaremos con Cristo, familia. Nosotros vamos a ser sus sacerdotes. Vamos a disfrutar también de estas bendiciones eternas. Es maravilloso, familia, cómo Dios es tan bueno, tan misericordioso, que si tú por algún momento estás pasando por situaciones difíciles de escasez, de problemas, de soledad, porque aparentemente tu familia te ha hecho a un lado por el hecho de creer en Jesucristo, no debes de clavarte en eso. Pon tu mirada en el Señor. Si tú estás pasando por alguna enfermedad, si tú sufres mucho, dice que también serán restaurados nuestros cuerpos, familia. La bendición va a ser plena, maravillosa. Así que nosotros mantengámonos firmes en el Señor, familia, y continuemos predicando la palabra de Dios. Amén. Para concluir, hablando de todo el libro, de todo lo que hemos aprendido, familia, con esta gran bendición del profeta Joel. Dios habla a través de Joel que para vivir con el Dios verdadero para siempre, hay que tratar con el Dios verdadero ahora mismo, es decir, ponernos a cuentas. Este encuentro debe incluir una profesión de fe, no nada más una confesión, es vivirlo. Tenemos que profesar esta fe en el Dios verdadero. También tiene que haber una confesión del pecado personal y comunal, ¿verdad? Que es lo que veíamos. También tiene que haber un arrepentimiento de corazón genuino. Nuestros corazones tienen que ser desgarrados, no solo nuestros vestidos. No solamente tiene que haber meramente una apariencia. Tiene que haber una renovación espiritual también. Todo el tiempo nosotros tenemos que anhelar cada vez más de nuestro Señor. Y tiene que haber alabanza eterna
por la provisión de su sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para cubrir todos nuestros pecados y permitirnos estar en el reino de los cielos, familia. Todo esto es claramente enseñado en la profecía que recibió Joel. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque nos has permitido persistir, porque nos has permitido concluir este libro, Señor. A ti sea toda la gloria, Padre. Y ayúdanos, Señor, a continuar aprendiendo, Señor, más de tu palabra y, sobre todo, viviendo como tú pides, Señor. Santa y piadosamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.